Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico de Santiago capítulo 2, verso 14 al 20. Así que vamos a dar inicio con una oración. Quisiera que puedan cerrar sus ojos y oremos. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por darnos este hermoso privilegio de estudiar la palabra de Dios. Señor, queremos agradecerte por darnos un tiempo más en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda hoy guiar en el estudio de Santiago. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20, vamos a dar inicio. Y dice la palabra del Señor así: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice la palabra. Hasta ahí vamos a comenzar con la primera parte y continuamos en la siguiente sesión con la segunda parte. Muy bien, Santiago, queridos hermanos, en estos pasajes de la Biblia comienza autenticando el valor de la fe verdadera, porque debemos entender que hay algunas diferenciaciones de fe, como por ejemplo, fe puede llegar a entenderse como simplemente una acepción de, digamos, de mental, o estoy hablando de un asentimiento mental, ¿no? Solamente pueda estar en la cabeza y ahí se queda todo lo que conocemos y sabemos de Dios. Puede ser también entendida muchas veces por una emoción especial que está en el corazón y solo se queda allí y nada más, como nos sirve para inspirarnos, nos sirve para poder sentirnos en paz, pero hasta ahí termina. También puede ser entendido la fe como un grado de confianza que se le da a alguien que tiene un buen testimonio, o alguien que es predecible. Si alguien que es honesto me dice que ha pasado algo, entonces yo le voy a creer por ser honesto. Pero eso no es la fe verdadera, son simplemente una forma de comprensión de fe. Puede comprenderse inclusive la fe como un conocimiento de la letra muerta. La Biblia, conocemos los pasajes, los libros, leemos versículos, los repetimos, pero allí se quedan. Y esto es aquello que no está hablando Santiago. Santiago está hablando de una fe verdadera, nutrida por la palabra de Dios cuando se oye, se escucha, se lee, pero que también es algo que se hace, algo que se obra, que se muestra, que se manifiesta. Y este es el énfasis en el libro de Santiago, porque está mencionando justamente el hecho de oír y el hecho de hacer. Los anteriores capítulos también estaban hablando en este tono. Jesucristo mismo en los evangelios habló claramente de cómo se compara al hombre que escucha y hace la palabra de Dios. Jesús dijo que un hombre que oye y escucha es como alguien que construye sobre una roca fuerte. Y ahora la Biblia en el versículo 14 comienza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Dice: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. La pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y Santiago lo que está haciendo aquí es haciendo referencia a una fe muerta, a una fe sin fruto. Y cuando se trata en temas de fe, tenemos que partir de un principio fundamental que se encuentra en 2 Corintios 13:5. Y la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. La parte que hay que subrayar, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La Biblia me dice que debo meditar, reflexionar si estoy en la verdadera fe, porque existen muchas diferenciaciones de la fe, que la gente puede pensar de que realmente está en la fe, pero Santiago comienza a dilucidar todo esto, comienza a llevarnos a la verdadera fe para decir cuál es la correcta. Esto quiere decir que puede haber una fe falsa, puede haber una fe verbal, puede haber una fe histórica, puede haber una fe no real. Y es lo que Santiago quiere puntualizar, llevarnos a esa verdadera fe. Y es una fe en realidad que produce fruto. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 5, y salía de Jerusalén, dice, y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y hay que subrayar el verso 8, pues dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no crean, dice, dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En realidad, lo que Juan el Bautista estaba diciendo a los saduceos y fariseos, que para bautizarse, para entrar al tema de la fe, de un cristianismo real, lo que necesitaban era frutos dignos de arrepentimiento. Y estos frutos tenían que ver con demostrar una fe, pero práctica. Ellos tendrían que haber dejado toda la hipocresía que tenían para poder demostrar su fe. Tendrían que haber dejado todas sus malas prácticas que hacían para poder demostrar una verdadera fe. No bastaba con decir: somos linaje del gran Abraham, porque Abraham tenía un renombre poderoso en las Escrituras. Era un hombre que había trascendido realmente, el que había iniciado el asunto de la fe. Y como ellos decían: somos hijos de Abraham, linaje de Abraham, Jesús les decía: no es suficiente. Por eso alguna vez les dijo: si quieren ustedes ser linaje de Abraham, pues hagan las obras de Abraham. Entonces, si realmente quieren llamarse así. Por supuesto, hermanos, que hay cosas que no son suficientes para tener una verdadera fe, como por ejemplo el nombramiento de ser cristiano, el asistir a una iglesia, el bautizarse. Todas estas cosas no serían suficientes para salvarse. Estas cosas son medios para llegar a un fin. Lo esencial, lo real, tiene que ver con manifestar una fe constante, permanente, práctica, todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. El verso 14 del libro de Santiago, capítulo 2, dice claramente que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. En otras palabras, ¿qué beneficio tiene el tener una fe sin obras? Una fe muerta. Y luego dice: si alguno dice que tiene fe, y esto es importante porque el libro de Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Miren ustedes que el enfoque del cristianismo no está en lo que se dice. Yo soy creyente, yo me bauticé, yo asisto a una iglesia, yo oro, yo busco. No solamente tiene que ver con lo que decimos. Como alguien dijo, cada panadero alaba su propio pan. Aquí Santiago enfatiza de que ese decir debe traducirse en
acciones, prácticas, obras que se deben hacer para mantener y hacer sostenible la verdadera fe. Y nosotros debemos profesar la fe real y verdadera porque necesitamos salvarnos. Ahora es importante, queridos hermanos, comprender que debemos hacer diferencia entre la verdadera fe y la falsa, y la fe salvadora y la fe muerta. Aquella fe que tiene obras y aquella fe que no tiene obras. El verso 14 sigue diciendo aquí: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? La pregunta es, ¿la fe salva a la persona? Qué interesante esta pregunta. ¿Las personas se salvan por fe, sí o no, hermanos? Obviamente está hablando en su contexto de una fe con obras. Si nosotros interpretamos este pasaje de Santiago, estamos hablando de una verdadera fe que se demuestra con hechos y acciones. La fe en realidad es una sustancia que no se puede ver. Es un recurso, es un don. Es invisible. La fe no se puede mostrar. Pero entonces, ¿cómo podemos demostrar que tenemos fe si es un asunto invisible? Podría ser fácil decir, yo tengo fe. Y quien sea podría decir, pues yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Todos podrían decir, yo creo en Dios. Inclusive hay canciones en el sentido secular que se canta, yo creo en Dios. Pero ¿cómo saberlo? Que es real, es fácil decir. Entonces Santiago, en estos versos bíblicos, lo único que está haciendo, queridos hermanos, es autenticar esta fe verdadera, que es la misma que sostenía también el apóstol Pablo en sus escritos. Cuando Pablo hablaba de fe, hablaba de Abraham como el padre de la fe. Y como el que salió de su tierra y de su parentela, como el que le creyó a Dios, como el que tuvo que sacrificar a su propio hijo cuando Dios lo frenó para que no lo hiciera, pero él estaba dispuesto, como cuando él tuvo que peregrinar un buen tiempo en la tierra que sería de él, pero en tanto vivía como extranjero. Todo ese asunto se llamó un asunto de fe. En otras palabras, también Pablo estaba diciendo que la fe de Abraham era una fe práctica, era una fe con hechos, era una fe que se demostraba. No solamente era una fe de boca que, digamos, Abraham decía, oh, yo creo en Dios. No, Dios se le acercó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Él tuvo que creerle y dar ese paso de fe. El apóstol Juan, en el libro de 1 Juan 3:16, también lo presenta de esta manera. El libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Miren cómo nos amó el Señor. No dijo, yo los amo, y ahí se terminó. No. Jesucristo dijo, yo los amo, pero voy a poner mi vida por ustedes. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es amor. Si aceptamos el amor de Dios y su sacrificio, también nosotros debemos amar de la misma manera, sacrificándonos por los hermanos, porque la hermandad que Dios tiene es la muestra del amor de Dios. Debemos ocuparnos de ellos. Razón, Pedro le dijo en otra oportunidad a Jesús,
yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. El amor de Dios se manifiesta en los demás. Dice el 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Hijitos míos, amémonos, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan también manifiesta que el amor debe ser con hechos. El apóstol Pablo lo hizo. Y nosotros vemos que Santiago también está comenzando a mostrar esa verdadera fe práctica, que en ningún caso contradice, queridos hermanos, al tema de la fe de los libros de Pedro, de Pablo y de Juan. Santiago está en sintonía con ellos. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué les aprovecha? Es el mismo tono cuando dice, ¿qué le aprovecha al hombre si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Esa fe muerta? ¿Esa fe que no tiene obras? ¿O es que tiene que accionarse? Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos hasta ahora? Santiago está hablando de una verdadera fe que no contradice al tema de la fe que habló Pablo, que habló Juan y que hasta Pedro. Toda la Biblia habla del tema de la fe, pero no como muerta en sí misma, sino como una fe que tiene acciones, tiene práctica. Es una fe que se demuestra, es una fe que la gente debe ver. Y es la fe que empieza en mí por los oídos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, Romanos 10, 17. Y es la fe que se debe ver por parte de los demás, para que realmente digan, este es un hombre, una mujer de fe. Y la muestra más clara en el libro de Hebreos capítulo 11 habla de los grandes campeones de la fe, que fueron llamados hombres y mujeres de fe. ¿Y por qué está su nombre en esa lista? Porque ellos hicieron algo. Así como, por ejemplo, Moisés demostró su fe dejando a la hija del faraón, renunció a ser hijo de la hija del faraón para poder ir con su pueblo por fe. Es por fe que después una mujer ramera llamada Rahab dejará sus tradiciones, dejará sus prácticas, sus debilidades, se consagrará y buscará al Señor y será después una de las abuelas de Jesucristo. Tantos hombres y mujeres de fe que está en Hebreos 11 manifestaron acciones. A eso está yendo Santiago cuando habla de la verdadera fe y una fe salvadora. Ahora, tal vez tenemos que puntualizar un asunto con el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, para que no haya confusión. Dice la Biblia en el verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pasaje está haciendo referencia a la gracia que viene de Dios en el momento cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo.
Por lo cual, en ese momento, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, no necesitamos hacer nada, ningún tipo de obras para poder nosotros recibir ese favor inmerecido, esa gracia de Dios. La salvación es un don de Dios. La fe misma viene de Dios. Nosotros aceptamos la palabra, creemos y nos convertimos a Cristo. Eso es gracia, eso es fe. Pero una vez que pasa este hecho, a partir de este momento, ya las obras que hacemos en adelante serían la practicidad de esa fe. Si bien antes no se cuentan las obras para ser salvos, después de ser salvos sí se deben contar las obras. Son prácticamente expresiones semejantes al amor. Yo les hago una pregunta a todos los que me ven. Por ejemplo, ¿cuántos sienten amor por sus padres, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su novia? Y algunos dicen, no, yo le amo. La pregunta es, ¿cómo demuestras ese amor? ¿Será que el amor se puede sacar y demostrar visiblemente? No. Ese tipo de sentimientos no se puede demostrar visiblemente, solamente se demuestra por medio de las acciones, por medio de las prácticas. Entonces, cuando alguien hace algo por otra persona, uno llega a decir realmente esta persona le ama mucho. Se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Un muchacho demuestra su amor con presentes. Un esposo demuestra su amor a su esposa con servicio, o la misma esposa, con romance, con protección, con provisión, hermanos. Entonces, toda esa manifestación evidencian, autentican el amor que uno tiene. Así pasa con la fe. La fe no es algo que se pueda demostrar visiblemente. No, se debe demostrar a través de las acciones y las prácticas. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 2 dice, demos gracias siempre a Dios por todos vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre, de las obras de vuestra fe. ¿De qué se acordaba Pablo? De las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Entonces la fe se mostraba por esas obras que hacían ellos en favor de los demás. El amor se demostraba por el trabajo que hacían ellos en favor de los demás. ¿Se están dando cuenta? Ese es el tono que nos está llevando a pensar Santiago cuando habla en el tema de la fe. Debemos ser sensibles a las necesidades del prójimo. Se cuenta que una reina, un día, en una noche muy fría, decidió ir a un concierto. Entonces le dijo a su chofer que fuera con él, y mientras el chofer esperaba, ella subió, y allá en el concierto había un episodio de drama muy sensible y especial, que quedó impactada ella con esa escena y lloró. Fue muy sensible a todo lo que estaba pasando. Por supuesto era teatro. Y ella lloró amargamente, se secó las lágrimas, terminó la función y entonces ella baja y cuando entra al auto se da cuenta que el chofer estaba muerto a causa del gran frío que hacía en ese tiempo. Y ella cuando lo ve, simplemente llama al conserje y dice, saquen a este hombre y que alguien me lleve a mi casa. La pregunta es, qué insensibles muchas veces pueden ser las personas ante la realidad verdadera que ante lo que puede ser un episodio de un drama en una función de teatro.
Hay personas, les aseguro, que son más sensibles cuando ven una película de algún problema que toque su corazón. Hay personas que se emocionan más por el fútbol o lloran cuando pierde su equipo, o cuando ven al protagonista o la protagonista morir, lloran. Hay muchas mujeres que en las novelas derraman sentimientos, pueden ser muy sensibles a la fantasía que no es real, pero cuán insensibles pueden ser frente a la necesidad de su prójimo en el hábitat real, hermanos. Entonces lo que Santiago está diciendo es eso. El verso 18, por favor. Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la conclusión de la primera parte, cuando Santiago establece de que la fe se debe demostrar por las acciones prácticas y no simplemente por el decir yo tengo fe. Entonces, ¿cómo puedo yo entender que una persona tiene fe? Cuando le vemos actuar. Y el mismo testimonio, el servicio y todo lo que hace está evidenciando y autenticando la fe que tiene. Pero no podría decir lo mismo de una persona que dice: oh, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y en realidad no hace algo por su prójimo. O no ora, no lee la Biblia, no busca al Señor, no dispone su corazón para ayunar, no hace algo en favor del pobre, del necesitado. La fe verdadera tiene obras. Vamos a lo segundo, el versículo 19. Otro aspecto de la verdadera fe es que no debe ser confundida con la fe demoníaca. Versículo 19 dice: ¿tú crees en que Dios es uno? Bien haces. También los demonios lo creen y tiemblan. Mire qué tremendo este pasaje. La Biblia dice que los demonios tienen todo lo que se necesita para creer, pero los demonios no serán salvos, hermanos. Al parecer, los demonios no son ateos. Los demonios no son agnósticos. Los demonios creen, hermanos. ¿Y cuáles son las evidencias de esa fe demoníaca? Sencillo. Miren el versículo 19 otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios también lo creen. ¿Qué es lo que creen los demonios? Que Dios es uno. ¿Qué es lo que creen los demonios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, eso es lo que creen los demonios. Deuteronomio capítulo 6, 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La parte que hay que subrayar: Jehová tu Dios uno es. ¿Qué es la unidad de Dios? Es una doctrina importante, hermanos, que tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno. Y eso es muy difícil de mostrar en las Escrituras, porque ustedes no van a encontrar en las Escrituras sobre esta Trinidad. Pero sí van a encontrar esta palabra por medio del estudio. Cuando ustedes estudien los atributos de Dios, los atributos de Jesús y los atributos del Espíritu Santo, se van a dar cuenta que los tres son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, inmutables, santos, morales, que son los tres eternos. Y cuando haga un estudio exhaustivo de la Trinidad, usted se va a dar cuenta realmente de que Dios es uno en tres personas. Es difícil hablar con muchas personas porque no lo comprenden muy bien, pero qué casualidad que los demonios sí lo entienden. Hay demonios entonces que estudian la Biblia.
Porque para llegar a la creencia de que Dios es uno hay que tener mucho estudio bíblico. Porque de otra manera se van a los extremos. Y ahí están los dos extremos. El primer extremo, los testigos de Jehová. Y el otro extremo, lo solo Jesús. Porque no entienden. Los demonios parece que son más versados que estas dos falsas doctrinas. Recuerden que los demonios le dijeron a Jesús: Jesús, escrito está, lánzate del pináculo del templo, porque si caes, el Señor va a mandar a sus ángeles que te guarden y no tropiece tu pie en piedra. Los demonios conocían la Biblia. El libro de 1 Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Hay demonios expertos en la doctrina, en la enseñanza. Hay demonios expertos en conocer las doctrinas de las Escrituras. Pero oiga, no por conocer las Escrituras, por esa fe demoníaca, ellos van a ser salvos. No, los demonios no serán salvos. O sea que tener la Escritura y conocerlas no es suficiente. Y Santiago está hablando de eso, no es suficiente. Los demonios también lo hacen, ellos creen, pero no serán salvos. Porque Santiago está hablando en el contexto de la verdadera fe salvadora. ¿Podrá su fe salvarle? Dice. Podríamos aplicar esto a los demonios. Todo lo que saben de la unidad de Dios, los demonios, ¿podrá esa fe salvarlos? No, ellos ya están condenados. Y es más, los demonios saben mucho más de lo que parece. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y ahora note el 29: y clamaron diciendo: mire, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Oiga, los demonios tenían conocimiento de la deidad de Cristo, hermano. Ellos conocían la doctrina de la deidad. Le dicen: sé quién eres. ¿Eres el Hijo de Dios? Oiga, ni siquiera a veces los israelitas creían eso, pero los demonios sí. Muchos discípulos inclusive les costó creer cuando dice: está el Mesías, parece que está entre nosotros y ha venido de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dijeron. Los fariseos no lo aceptaban, los israelitas no lo creían, hasta ahora no le creen. Pero los demonios sí. Cuando vieron a Jesús le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y eso es verdad? Sí, porque Jesús era el Hijo de Dios. Tú eres Jesús. ¡Wow! Ellos conocían su nombre, hermano. Ellos sabían cuál era el valor del verdadero nombre. Ellos sabían que los podía echar fuera así. Por eso rogaron: mándanos a los cerdos. Oiga, ellos tiemblan, tienen temor, tienen miedo. Ellos creen. Los demonios no son ateos. Los demonios no son agnósticos. Realmente, hermanos, ellos conocían bien: tú eres el Hijo de Dios. Tal vez eran estos doctores en divinidades. Hay algunos pastores doctores en divinidades, pero tienen mucha letra en la mente, pero no hay nada de práctica. Todo es letra, estudios, doctrina. Se maneja así, con versículos, con el original hebreo, el original griego. Todo está en la mente, pero en la práctica, nada. Ni siquiera los primeros que hacen acepción de personas, los primeros que no quieren ensuciarse, los primeros que no quieren orar. Ellos, como lo saben todo, simplemente predicar, no quieren ayunar.
no quieren buscar, no quieren predicar en las calles, solo quieren predicar en un púlpito y a 1000 personas. Maestros en divinidades. Imagínense los demonios, hermano. Es más, los demonios conocían el tiempo. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Hermanos, eran demonios que conocían bien la escatología. ¿Cómo saben ellos de que no era su tiempo y que Jesús vino antes de tiempo? ¿Cómo lo saben? Se necesita realmente mucho estudio escatológico para entender esto. Jesús tenía que venir, hermanos, después de que el Evangelio sea predicado, antes de la semana 70, antes del advenimiento del anticristo, o más bien dicho, después del completar el ministerio del anticristo. Y el demonio conocía todo esto, por eso decía, ¿por qué vienes antes de tiempo? Si es que ha venido. Y luego decían, no es nuestro tiempo. Ellos sabían también de su tiempo, que sería al final, cuando serían destruidos en el infierno. Pero eso no había pasado, ni siquiera ellos estaban prácticamente en los primeros siglos. Oiga, qué tremendo estos demonios. Conocían los tiempos, el advenimiento de Jesús, la profecía. Imagínense, estos demonios saben más que muchos creyentes, pero eso no los va a salvar. Marcos 1:23, vamos a ir terminando. Marcos 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conociendo las Escrituras y sabiendo cuándo iban a ser destruidos, y no era su tiempo, hermano. Hechos 19:13 dice la palabra así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Y había 7 hijos de Seba, de un tal judío, ¿no? Seba, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, dijo el demonio. Sé quién es Pablo, dijo. Y vosotros, ¿quién sois? Dijo. Qué tremendo. Eso es, ahora entiende lo que Santiago quiere decir, hermano. Santiago está diciendo: los demonios creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen. Y tiemblan todavía. Pero no por eso serán salvos los demonios. Ellos pueden tener mucho en la mente, pero no lo practican. No lo hacen, solo lo utilizan para confundir. Aun cuando sepan mucho, ellos nunca obedecerán lo que saben. Los demonios no llevan la palabra a la práctica, hermanos. Los demonios no serán salvos a pesar de esa fe demoníaca que manifiestan. Con esto, ¿qué es lo que está queriendo decir Santiago? Mire, es duro. Pero Santiago está diciendo: no basta con creer mentalmente, con tener conocimiento, con tener una fe que yo creo en Dios. No, señores, está diciendo aquí la fe tiene que ser mostrada, demostrada, para que recién sea evidente, sea auténtica. De otra manera, esa fe, esa seguridad consciente de la leche muerta los puede llevar al infierno, donde los demonios irán por lo que saben, pero por lo que nunca harán ni serán. Terminarán condenados. Santiago estaría diciendo: es el mismo camino para aquellos que no hacen la palabra de Dios. Ahora puede entender el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 a la luz de este contexto. Dice así:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estos hombres echaban fuera demonios, estos hacían milagros, estos estaban en la iglesia, estos tenían un servicio, aseaban el templo, danzaban, cantaban, tocaban instrumento, predicaban la Biblia. Estos estaban como cristianos, pero con ese pensamiento. Dios les dice, Jesús, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. No es suficiente ir a la iglesia, no es suficiente conocer versículos. Eso es parte de nosotros, sí, pero debo llevarlo a la práctica. Debo mostrar, debo demostrar con mi vida, mis acciones, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de hacer. Y si eso no está en mi vida, terminaré como ellos en la condenación. Y estos se perdieron, a pesar de que hicieron mucho para Dios. La palabra, y volvemos a Santiago, con esto vamos a ir ya cerrando. Santiago 2, por favor, versículo 20, dice: ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí está. ¿Quieres saber, hombre vano? La palabra vano viene del griego arche y significa estéril, sin fruto, que es muy diferente a la palabra en griego muerte del versículo 17, que significa sin vida. Aquí significa sin fruto, impotente, inoperante. Y esta palabra, hermanos, se podía decir, por eso el Señor condena al árbol que no da fruto. ¿Se acuerdan de esa parábola cuando el Señor viene y dice, ¿por qué no está dando fruto este árbol? Y bueno, el dueño, el otro, el que cuida, dice, por favor, démosle tiempo, 1 año, para que podamos abonarlo, regarlo, hacer algo para que dé fruto. Y el dueño de todo dice, pues 1 año les voy a dar. Si no me da fruto, lo saco. Porque hace inoperante el lugar. Podemos plantar otra semilla que dé fruto. ¿Para qué vamos a estar con un árbol que no da fruto? Y le dan ese tiempo de 1 año y ahí acaba la parábola. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasó con el árbol? ¿Dio fruto o no dio fruto? Y algún momento dije, ¿por qué no está la parábola completa? Y sentí en mi corazón algo. Porque el Espíritu Santo me hacía entender de que ese árbol somos cada uno de nosotros. Que si vamos a dar fruto o no depende de nosotros. La salvación o la condenación dependen de nosotros. Si damos fruto, nos vamos con Él. Pero si no damos fruto, pero seguimos pensando de que somos creyentes, conocimos al Señor, me bauticé y estoy, pero no hay práctica, no hay nada, solamente es una acepción mental. Cuidado, porque puede que no sea la fe verdadera, la fe salvadora que necesitamos. Finalmente, 2 Pedro 1:3 dice: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan y las trabajan, en otras palabras, no os dejarán estar ociosos, lo que Santiago dice, vanos,
ni sin fruto, ahí está, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La fe verdadera es una fe trabajadora, activa, se demuestra, se muestra, no está así, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy sí, parece que no, está haciendo frío, ¿no? O hoy día no oro, hoy día no busco, no hago nada. No es esa fe, es una fe que está constante, se mueve, se levanta, busca, ora, sirve a Dios, hace algo, está añadiendo todo el tiempo. Si hacen estas cosas, no van a estar, dice, ociosos ni sin fruto. Al contrario, van a tener la vista larga, la visión, la dirección. Van a ir a buen puerto. Siempre que trabajes para el Señor, todo va a salir bien. Pero si no, dice, puedes terminar olvidando tus purificaciones de antiguos pecados y terminar en condenación, lejos de la presencia de Dios. Cuídate, dice, de hacer firme tu vocación y elección delante del Señor. Bien, vamos a quedar allí, vamos a continuar el próximo con el versículo 21 en adelante para hablar temas de la fe, y voy a hablar acerca de la fe real, verdadera, cómo se manifiesta. Vamos a cerrar los ojitos, pueden cerrar ahí donde están sus ojitos para orar al Señor. Señor, gracias por la palabra de Dios en este día que nos das de poder compartirla con todos los hermanos. Te agradecemos que nos des el privilegio, Señor, de estar en este lugar. Hemos aprendido hoy sobre la fe salvadora, la fe verdadera, la fe genuina, la que realmente debe salvarnos, Señor, aquella que hace que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor. Padre amado, bendice a los hermanos para que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan entender que la fe que Dios exige y pide no es una fe simplemente de palabras, es una fe de hechos, de acciones, Señor amado. Dios, te ruego que haya muchos allá donde están en sus casas, que comiencen a hablar de Cristo, que puedan, Señor amado, abrir sus casas para poder enseñar a otros de Cristo, a sus familiares, tener devocionales una vez al mes, reunirlos para orar por ellos. Dios maravilloso, puedan trabajar desde su casa, puedan trabajar, Señor, afuera cuando ven necesidades. Dios maravilloso, que puedan mostrarlo cuando se trate de orar, de levantarse temprano, de hacer un esfuerzo, un sacrificio. Gracias por esto, Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, porque todo lo que hacemos por fe, Señor, te agrada y trae bendición. Sacrificios, esfuerzos que hacemos, vale la pena. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano, hermana, la paz de nuestro Señor, y nos estamos viendo la próxima, que sería el martes, para continuar con el estudio de Santiago. Dios le bendiga mucho, hasta una próxima oportunidad.